En el día de hoy continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Y aprovechamos de saludar a todos los hermanos y también a todos los auditores. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título La degradación y restauración de la Iglesia, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 2, semana 3, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro de Números, capítulo 9, versos 17 al 23. Y el verso de oración está en Proverbios, capítulo 29, verso 18. Ahora disfrutemos todos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Señor Jesús, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Líbrenos, Señor, oramos en este día, líbrenos de ser desenfrenados, de no tener un freno. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. No queremos ser ese pueblo que no tiene profecía. Por eso clamamos, Señor, Padre nuestro, háblenos siempre, santifique nuestros oídos, santifique nuestros ojos, santifique todo nuestro ser para estar presentes delante de usted, para oír sus palabras, para oír sus profecías. Mas, amén, el que guarda la ley, el que guarda a Cristo, el que guarda el Cristo de amor, el que guarda el Cristo de la verdad, el Cristo de la fe, el Cristo de las profecías, el que guarda a Cristo es bienaventurados. Señor, oramos para guardar toda su palabra, toda la profecía, para guardar todo lo que es de Cristo. Queremos ser bienaventurados. Le bendecimos esta mañana y pedimos de usted también bendición para todos nosotros para ser bienaventurados. Amén. Hoy presentamos la palabra que trae la orden del Señor. Amados hermanos, la historia de la Iglesia es rica en experiencias y lecciones que quedaron como un legado para la posteridad. Lamentablemente, muchos ignoran lo que ha pasado en los últimos 20 siglos de esta historia. A partir del siglo II, tenemos el periodo referente a la profecía de la Iglesia en Esmirna, descrita en Apocalipsis capítulo 2 versos 8 al 11. Fue un periodo de mucha persecución contra la Iglesia y muchos cristianos fueron martirizados por el Imperio Romano. Señor Jesús, incluso en medio de tanto sufrimiento, en ese tiempo comenzó la decadencia espiritual de la Iglesia, porque con la muerte del apóstol Juan no surgió otro apóstol que ministrara la palabra profética. Por esa razón, los líderes de las iglesias preocupados intentaron suplir esa carencia. Incluso en la época del apóstol Pablo, la iglesia fue instruida de que el liderazgo de las iglesias estaría bajo la responsabilidad de los ancianos. En el tiempo de la iglesia en Esmirna, que representaba a todas las iglesias de la época del siglo II, sin el hablar apostólico,
los ancianos de las iglesias comenzaron a dar dirección a las iglesias. No obstante, como eran muchos, también había muchas opiniones, dificultando el consenso. Por eso, los ancianos decidieron elegir a un líder entre ellos, llamado obispo, dando inicio así al sistema episcopal. Sin embargo, en la Biblia el obispo y el anciano son la misma persona. El término anciano realza su persona, que es más madura con relación a los hermanos de la iglesia, y obispo realza su función, la de supervisar la iglesia. Por una interpretación errónea, los obispos fueron puestos sobre los ancianos, surgiendo la jerarquía en toda la iglesia. Los ancianos fueron dados a la iglesia para cuidar del rebaño de Dios, para pastorearlo, y así, sin la presencia de los apóstoles, surgieron los llamados padres apostólicos, que se esforzaron por no dejar que las enseñanzas de los apóstoles del primer siglo se perdieran. La jerarquía de los obispos dio margen a mucha politiquería y búsqueda por posiciones aún más altas. El obispo de una ciudad más grande tenía autoridad sobre el obispo de una ciudad más pequeña. Así fue como la iglesia comenzó a degradarse, porque de acuerdo con la Biblia, la dirección espiritual para las iglesias debía ser dada por Dios, pero mediante los apóstoles. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esa porción que leíamos al principio, que orábamos profundamente, declara que al no haber profecía, es decir, palabra profética, el pueblo se corrompe. Hay otra versión de este versículo que dice así: un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Vemos entonces que la revelación de Dios proviene de la palabra profética, produce orden y el encabezamiento de Cristo. Por eso hemos insistido en hablar sobre la importancia de la revelación que la palabra profética nos trae. Obedecer a esa revelación hará de nosotros un pueblo feliz. Sin la palabra profética no tenemos la antorcha que alumbra en la noche oscura para darnos una dirección. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. No obstante, la autoridad que Dios les confió tiene como fin la edificación y no la destrucción. Esa autoridad es con el propósito de dar dirección espiritual a todas las iglesias. Después que un apóstol establece una iglesia, su vínculo y su autoridad sobre ella continúan. Cuando el apóstol Pablo percibía que determinada iglesia necesitaba ayuda, él enviaba a Timoteo para interferir en aquella ciudad, como sucedió con la iglesia en Filipos y también con la iglesia en Éfeso. Por tanto, los apóstoles tienen una autoridad. Esa autoridad, con la ausencia de esa figura del apóstol, en el segundo siglo todo se perdió, porque las iglesias dejaron de contar con la dirección apostólica. En el Antiguo Testamento, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí también acampaban los hijos de Israel. Números capítulo 9, verso 17. La nube indicaba la dirección que el pueblo debía tomar
al mandato de Jehová. La presencia de Dios estaba ¿dónde? Estaba en la nube. Por eso el pueblo obedecía a su dirección. Había una dirección, había un orden, porque Dios es quien conduce al pueblo. Si cada tribu de Israel tuviese la libertad y la autonomía de ir a donde quería, ellos jamás habrían entrado en la tierra de Canaán. Si algunos decidiesen arriesgarse conduciendo a su iglesia en una dirección diferente, eso puede presentar la pérdida de la protección de Dios y la consecuente muerte espiritual. Que el Señor nos libre, amados hermanos, de todo esto. La cobertura de la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche fueron fundamentales para la jornada del pueblo de Israel. Dios está con su iglesia, Dios está con su pueblo. Aunque entre nosotros haya muchas iglesias, somos un solo pueblo. Seguimos una sola dirección, según el mandato del Señor. ¡Aleluya! Alabado sea Dios por su palabra. Hoy la dirección de Dios para la iglesia es dada por el Espíritu Santo, que usa a un hombre como canal para tal dirección. En Hechos capítulo 13 vemos claramente al Espíritu Santo apartar a Bernabé y Saulo para realizar la obra de Dios, la obra que Dios les había encomendado. Así también en Números leemos que ellos guardaron la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así es como Dios actúa. La orden es de Dios, pero Él cuenta con un canal aquí en la tierra que se identifica totalmente con Él y no hace nada según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. En la naturaleza caída del hombre está el amor por la posición y el amor y las luchas por el poder. Por consiguiente, el apego a los cargos y a la preeminencia de la iglesia se manifestó desde muy temprano y se incluyeron varias observancias que no eran más que una invención de los líderes. La distinción entre obispos y ancianos dio origen al clericalismo. El sistema clerical tomó como modelo el judaísmo, donde solo un grupo podía servir a Dios, como los sacerdotes. Pero la intención de Dios siempre fue que todo su pueblo lo sirviera como sacerdotes. Éxodo capítulo 19, verso 6 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Podemos revisar después esos versículos. En la época de la iglesia en Esmirna, los llamados padres apostólicos fueron considerados los sucesores inmediatos de los apóstoles. Ellos tenían la autoridad de un apóstol, pero no tenían la palabra de la revelación inspirada por el Espíritu. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, tener la posición del apóstol sin tener la palabra profética inspirada por el Espíritu trae una gran pérdida a toda la iglesia. Por eso, hoy valoremos la palabra profética que el Señor nos ha dispensado para darnos la dirección del Espíritu en el tiempo del fin. Señor Jesús, alabado sea el Señor por el Espíritu en el tiempo del fin. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana concluiremos con el tema de este mensaje. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Qué significó la nube para los hijos de Israel en el desierto y para nosotros hoy? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, un día lleno de felicidad,
un día de obedecer la palabra profética para ser muy, muy bienaventurados. Amén.